por agradecer a la Sociedad Mexicana de Ecocardiografía e Imagen Cardiovascular por esta invitación y al doctor Guillermo Sahagún, quien siempre ha estado dispuesto a promocionar esta técnica que ha surgido como una técnica emergente en esta pandemia. El tema entonces que nos toca es ecografía pulmonar en tiempos de COVID y vamos a tocar dos aspectos importantes: el posicionamiento del eco pulmonar en esta pandemia y algunos aspectos que ya tocó mi predecesor, que son los aspectos técnicos, la imagen ecográfica, los patrones ecográficos y la aplicación en escenarios clínicos de COVID-19. Cuando uno hace el diagnóstico imagenológico en COVID, tenemos tres herramientas que son la radiografía de tórax, la tomografía y el eco pulmonar. La radiografía de tórax se caracteriza por opacidades bilaterales en el 75% de las veces, pero es una técnica inespecífica. Lo que vemos puede ser debido a una serie de patologías pleuropulmonares. Es una técnica poco sensible, puede resultar hasta normal, sobre todo en las fases tempranas de la enfermedad, pero tal vez es la técnica más usada y aparece en todos los algoritmos, pero será la mejor técnica para evaluación de COVID. Fíjense en esta imagen del lado izquierdo, tenemos una imagen prácticamente normal desde el punto de vista radiológico y la tomografía nos evidencia un área de vidrio desilustrado en la base derecha. La tomografía, por su parte, tiene patrones característicos como son las opacidades en vidrio esmerilado, las líneas septales engrosadas, el empedrado, que es la combinación de las dos anteriores, y consolidaciones. Hay otros patrones, pero tal vez estos son los más característicos. Y la distribución es periférica, multilobar y bilateral. Si vemos en este trabajo de Bernheim, lo que acabamos de reseñar es lo que se presenta habitualmente: opacidades en vidrio esmerilado en prácticamente todos los casos, y es inusual encontrar derrame pleural. Entonces la tomografía de tórax es el patrón de oro. Es anormal en el 96% de los pacientes hospitalizados, de ahí su alta sensibilidad con baja especificidad. Fue el método de cribado utilizado en China cuando se acabó el reactivo para PCR, y es útil cuando tenemos un PCR negativo, porque la tomografía puede presentarnos manifestaciones tempranas antes que el PCR se haga positivo. Sin embargo, estas técnicas tienen limitaciones. El traslado implica una mayor exposición del personal, contaminación de las áreas, riesgo de un paciente que puede estar inestable. Son métodos costosos que llevan irradiación y consumen tiempo. Estas pruebas pueden ser negativas en fases muy tempranas y el mismo hecho de limpiar estas áreas radiológicas congestiona o produce congestión en las mismas. Entonces vamos a ver qué dicen los consensos y cuál es la correlación del eco pulmonar con estas técnicas de imagen. ¿Será entonces el eco el método de elección en esta patología? Fíjense que en los consensos hay varias sociedades como la Sociedad Americana de Radiología, la Sociedad de Radiología Torácica, la Sociedad Fleischner, que es una sociedad internacional de imagen torácica, e inclusive consensos pediátricos internacionales señalan que no se recomienda la tomografía de tórax y la radiografía de tórax en el diagnóstico de COVID-19. Este es un algoritmo donde vemos que la utilización de estas técnicas radiológicas es solamente para pacientes muy graves en los cuales la utilización de las mismas pudiera modificar el abordaje terapéutico. Entonces, ¿cómo justificamos la ecografía pulmonar? Ya lo mencionamos anteriormente, el consenso internacional de expertos validó esta técnica como una técnica complementaria para la evaluación del pulmón, gracias a los estudios iniciales de Liechtenstein, que demostró la superioridad de la ecografía pulmonar con respecto a la radiografía de tórax, y a los estudios que compararon el ultrasonido con la tomografía de alta resolución, donde el ultrasonido resultó equiparable a la tomografía en prácticamente todas las patologías pleuropulmonares. Pero el ultrasonido no es primera vez que se usa. Ya en las pandemias previas, como la H1N1 del 2009 y la H7N9 del 2014, ya se empezó a usar ultrasonido pulmonar. ¿Y qué información desde el punto de vista bibliográfico tenemos de esta herramienta en COVID-19? Realmente no hay nada validado
Algunos papers que salieron en cuanto a cartas dirigidas al editor, algunos casos aislados. Después salió la experiencia china, la experiencia italiana, la proposición de Soldati de estandarizar el uso del ultrasonido pulmonar en pacientes COVID-19, algunos estudios que compararon ultrasonido pulmonar con tomografía en COVID-19, pero fíjense que el número de pacientes no fue significativo. Sin embargo, si revisamos esta publicación del grupo crítico chino de ultrasonido, fíjense que para cada patrón tomográfico hay un patrón ecográfico. Y cuando evaluaron por estadio clínico, en el estadio clínico que ellos llamaron muy temprano o precoz, la tomografía de tórax era negativa, pero el eco pulmonar ya nos estaba dando una información inicial. En este estudio de Yang, también la sensibilidad que ellos obtuvieron comparando ecografía y tomografía fue muy superior para la ecografía pulmonar. Entonces, para cada patrón tomográfico tenemos un patrón ecográfico. Esto es corroborado por autores de la talla de la doctora Gargani y el doctor Volpicelli. El doctor Volpicelli incluso señaló un patrón para hacer un diagnóstico de alta probabilidad de COVID con un índice de aireación y reaireación. Y las diferentes sociedades, aunque esto no ha sido validado, las diferentes sociedades, como la Sociedad Española de Medicina General y sociedades europeas y latinoamericanas, señalan la utilidad del ultrasonido pulmonar en COVID-19. Entonces, ¿qué podemos concluir ante esta situación, ante esta pandemia? Primero, que los consensos señalan que la radiografía y la tomografía no es recomendada. Y cuando hablamos de la correlación entre ecografía y tomografía, el eco es definitivamente superior a la radiografía de tórax, es equiparable a la tomografía y nos permite hacer diagnóstico precoz y seguimiento. Entonces pareciera que la respuesta al método de elección preferible parece ser el eco pulmonar. Una vez que tenemos nuestro asidero científico de por qué utilizar ecografía pulmonar, vamos a discutir algunos aspectos técnicos en COVID. Ya se hablaron de los aspectos técnicos generales. El transductor ya se dijo que puede ser variado. Los que más se utilizan en la literatura es el convexo y el cardíaco, pero en COVID tenemos que utilizar una sola sonda que va a depender de la preferencia del operador, preferiblemente el convexo o el cardíaco. La modalidad de imagen también se señaló que es variada, pero debemos hacer un estudio corto, por lo cual vamos a usar el modo B como modalidad preferente. El modelo de evaluación es el modelo de 6 regiones, tal vez es el más utilizado y el más sencillo. También se discutió con la línea axilar anterior y posterior, la dividimos en anterior, lateral y posterior, y con la línea mamilar las dividimos en superior e inferior. Fíjense que la región postero-superior excluye a la escápula. Y estas son las 6 regiones que exploramos en cada hemitórax. En COVID, la exploración debe ir desde la línea paraesternal hasta la línea paravertebral, haciendo énfasis en la región postero-inferior, que es donde vemos las lesiones iniciales. Pero no debemos olvidar que hay otros modelos alternativos que también se describen en la literatura. El transductor, ya se dijo, se coloca perpendicular a la pleura con la muesca de orientación hacia la cabeza. Eso nos va a permitir obtener un abordaje longitudinal y una vez que tenemos nuestras referencias anatómicas claras, podemos hacer la exploración oblicua o transversal. ¿Cómo colocamos el transductor? Tenemos la técnica del deslizamiento recorriendo los espacios intercostales o utilizando el modelo de Soldati, agarrando puntos predeterminados, tanto en la región anterior como en la región posterior. Recomendamos esta técnica de deslizamiento empezando por la región postero-inferior hasta llegar al vértice. En la región lateral empezamos por la región inferior hasta llegar a la región axilar. Y en las ventanas anteriores hacemos un recorrido del lado derecho del segundo al quinto espacio intercostal y del lado izquierdo del segundo al cuarto espacio intercostal. La posición del paciente es fundamental cuando estamos evaluando pacientes con COVID. El paciente debe estar con su espalda hacia el equipo y hacia el operador.
lo más distante que se pueda. Cuando tenemos el paciente en posición supina, que es un paciente crítico que no podemos voltear, probablemente tengamos limitadas las ventanas. En decúbito prono veremos solamente ventanas posteriores y laterales. Entonces esta es una exploración empezando por la región posterior inferior. Hacemos un recorrido con una técnica de deslizamiento, excluimos la escápula hasta subir al vértice. En la región lateral hacemos lo mismo, empezamos por la región inferior hasta llegar a la axila. Y fíjense que las ventanas anteriores se deben evaluar poniéndose el paciente, el operador por detrás del paciente. Desde el punto de vista de los presets, si el equipo no tiene preset de pulmón, podemos utilizar el de abdomen o encuentra 3 parámetros. El foco se pone a 2 centímetros, donde está la línea pleural. La profundidad se varía entre 8 y 12 centímetros y se eliminan los filtros y armónicos para no eliminar los artefactos. ¿Quién debe hacer ecografía pulmonar? El que lo necesite. Hay una serie de especialidades que están haciendo ecografía pulmonar en este momento y debemos incluir al médico de atención primaria, el médico que está en la línea frontal de atención al paciente COVID, siempre y cuando se mantenga la bioseguridad. Recordemos que en esta pandemia la prevención es lo más importante, máximo aislamiento, máxima protección y mínima exposición. La protección incluye al personal de salud, al equipo y al paciente que debe usar su mascarilla en forma permanente. Para el personal de salud, recordemos que en pandemia todos son COVID-19 sospechosos, no se hacen estudios de ecografía cuando hay procedimientos que generan aerolización, el estudio es corto, enfocado, un solo operador, sin actividades académicas y con la protección adecuada, que es la que vemos en la parte inferior. Algunos incluyen el gorro y el doble guante. Si nos encontramos en un área de emergencia, laboratorio de ecografía o consulta, podemos usar este nivel de protección. Si estamos en área de terapia, cirugía o áreas de intermedias de respiratorio, debemos usar una protección mayor. El equipo también debe ser protegido. Si es posible, debe ser asignado a una sala COVID. Equipos que sean fáciles de limpiar, de bolsillo, inalámbricos, con fundas plásticas, gel individual, viricidas entre uno y otro estudio y desinfectantes de bajo nivel para el transductor, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Pasamos entonces a lo que es la imagen ecográfica. Ya tuvimos un excelente abordaje de qué es lo que debemos ver. Vamos a repasar algunos conceptos. Cuando tenemos la pared torácica y ponemos el transductor, vemos piel, tejido celular subcutáneo, el plano muscular con las costillas, le sigue la pleura visceral, la pleura parietal, la pleura visceral y luego el pulmón. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestra imagen ecográfica? Debemos distinguir 3 áreas. La primera son las estructuras superficiales de la pared torácica. Después viene la línea pleural, que vamos a ver como una línea hiperecogénica, y después el espacio subpleural, que es el espacio inmediatamente subyacente a la línea pleural. En las estructuras superficiales de la pared torácica ya vimos piel, tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y dentro del plano muscular buscamos las costillas, que se ven como áreas hipoecoicas, que van a tener una línea hiperecogénica con sombra acústica posterior. Trazando una línea por el reborde entre 0,5 y 1 centímetro de esta, nos encontramos entonces con la estructura más importante que debemos evaluar primeramente en ecografía pulmonar, que es la línea pleural. Si tomamos el reborde costal junto con la línea pleural, eso nos va a dibujar la silueta que a Lichtenstein le pareció similar a un murciélago. Llamó esto el signo del murciélago, que lo vemos con el transductor convexo. Si utilizamos un transductor lineal, fíjense que vemos las costillas como los ojos de un avestruz y el pico como la línea pleural. Esto es lo que se llama el signo del avestruz. Lo importante de estos 2 signos es que nos permiten ubicar con seguridad la línea pleural, que es lo primero que debemos hacer, ubicar anatómicamente a la línea pleural, que es horizontal, delgada, lisa, y es la primera línea hiperecogénica que vemos después del plano de la costilla. Además, esta línea pleural es dinámica,
Ya fue señalado, la pleura visceral realiza desplazamientos con respecto a la pleura parietal y esto le da un aspecto chispeante a la línea pleural que se denomina el signo del deslizamiento, que también fue revisado. Lo importante de este signo es que cuando se presenta, las pleuras están juntas, el paciente está respirando, porque es un signo que se presenta cuando el paciente respira y no hay obstáculos al deslizamiento. Una vez entonces que hemos caracterizado la línea pleural, pasamos al espacio subpleural, que se encuentra limitado por la línea pleural y a los lados por el borde o por el reborde de las sombras acústicas posteriores de las costillas. Y dependiendo de su composición, que debe ser predominantemente aire, veremos artefactos, pero si hay líquido, veremos imágenes reales. Entonces, en COVID debemos distinguir tres patrones que cada uno tiene una cantidad de aire y líquido que dependiendo de las escuelas variará en algún porcentaje, pero el patrón de pulmón aireado seco tiene 99% de aire, el patrón de pulmón húmedo síndrome intersticial tiene 5% de líquido, un poquito más de líquido que el anterior, por lo cual vemos imágenes artefactuales, y la consolidación tiene 95% de líquido y vamos a ver imágenes reales. El primer patrón, entonces, es el patrón de pulmón aireado seco, que también corresponde al patrón pulmonar normal y se caracteriza por dos elementos ecográficos: el deslizamiento, que ya fue revisado, y las líneas A. Este patrón, recuerden, indica que hay aire en el pulmón. Cuando insonamos la pared torácica y la onda ultrasónica se encuentra con la interfase línea pleural, aire que está en el espacio subpleural, las ondas ultrasónicas se reflejan en su totalidad. Esto crea un rebote entre el transductor y la línea pleural que genera un artefacto. Ya lo mencionamos, es las líneas A, líneas horizontales paralelas a la línea pleural y equidistantes al espacio que hay entre la piel y la línea pleural. Lo que sí nos queda claro es que cuando hay líneas A indica que hay aire en el espacio subpleural. Y cuando estamos en presencia de COVID, esto significa que hay ausencia de afectación intersticial. Entonces, un criterio imagenológico para observación domiciliaria, cuando aparece en pulmones que han estado afectados, es un criterio de recuperación que debe ser correlacionado con el aspecto clínico. Pero si tenemos insuficiencia respiratoria y tenemos este patrón de pulmón aireado seco, debemos pensar en otros diagnósticos, por ejemplo, patologías con atrapamiento aéreo como asma y EVOC, y en COVID pensar en tromboembolismo pulmonar. Pasamos al segundo patrón, patrón intersticial, caracterizado por la presencia de líneas B. Este tiene un poquito más de líquido que el anterior. El líquido se acumula inicialmente en el intersticio, rodeado del aire alveolar, de tal manera que cuando las ondas ultrasónicas inciden en la interfase línea pleural aire con líquido, penetran un poquito más allá de la línea pleural y se encuentran rodeadas de aire por los alvéolos. Y esto genera una serie de reflexiones que va a determinar este artefacto que conocemos con líneas B, con sus características que ya fueron mencionadas. Son artefactos verticales que inician en la línea pleural, se extienden hasta el final de la pantalla y son dinámicos porque se mueven con el deslizamiento. Y este es el aspecto diagramático de las líneas B. Para hablar entonces de un síndrome intersticial, un patrón de pulmón húmedo, debemos encontrar tres líneas B en un espacio intercostal con un abordaje longitudinal. De ahí la importancia de utilizar el abordaje longitudinal, porque nos permite tener las referencias anatómicas y nos permite definir lo que es el síndrome intersticial, que es un concepto propuesto por el doctor Lichtenstein en 1997. Lo interesante de estas líneas B es que mientras mayor afectación intersticial hay más líneas B y eso indica que hay menos aireación. Una vez que tenemos el síndrome intersticial diagnosticado, debemos caracterizarlo. Para eso tenemos 4 aspectos. Las zonas afectadas, evaluamos las 6 regiones que antes hemos descrito, y si 2 de estas regiones están afectadas, hablamos de difuso o multifocal. También debemos ver si están afectados uno o ambos hemitórax y si la distribución es homogénea, es decir, se presenta el mismo patrón en todas las áreas exploradas, o heterogénea, cuando hay alternación de los patrones. Vemos diferentes patrones en las diferentes áreas.
El cuarto parámetro que nos caracteriza el síndrome intersticial es el aspecto de la línea pleural, que puede ser normal, liso, delgado y desliza, o puede ser anormal, irregular, engrosado, fragmentado. Algunas escuelas no utilizan el concepto de engrosado, sin embargo, el doctor Lichtenstein sí lo utiliza. Entonces, cuando tenemos un síndrome intersticial difuso y bilateral, podemos tener distrés respiratorio o insuficiencia cardíaca. Y fíjense que los aspectos de caracterización, si es heterogéneo o cuál es el aspecto de la línea pleural, nos permite diferenciarlos. Y COVID-19 tiene un aspecto difuso, bilateral, heterogéneo, con una línea pleural irregular. El otro elemento es la cuantificación de las líneas B. Hay varias formas o varios parámetros de evaluar las líneas B. Utilizamos tal vez el más sencillo, que es el de separados, cuando las líneas B están alejadas unas de otras, juntas cuando están cercanas, y coalescentes cuando están tan cercanas que no se pueden diferenciar. Esto nos permite hacer el diagnóstico cualitativo de la severidad del síndrome intersticial en leve, moderado y severo. Pero esto tiene importancia porque esto tiene también una correlación fisiopatológica. Las formas leves indican edema intersticial y las formas moderadas o severas indican edema intersticio alveolar. Entonces, esta es la evolución por severidad del síndrome intersticial, dependiendo de cuáles son las características de las líneas B, separadas, juntas o confluentes. Entonces, cuando encontramos líneas B en un paciente con COVID, ya sabemos que eso indica afectación intersticial o intersticio alveolar. Esto corresponde al fenotipo L de Gattinoni. Nos permite hacer detección precoz. Este patrón intersticial puede aparecer inclusive con el paciente asintomático. Nos dice cuál es la severidad de la afectación y pudiera tener valor pronóstico. Todo esto debe ser correlacionado con la clínica del paciente. Si tenemos entonces un paciente con insuficiencia respiratoria y tenemos un patrón de pulmón húmedo o síndrome intersticial, tenemos una neumonitis por COVID-19 y recordemos los otros diagnósticos diferenciales, los edemas cardiogénicos, la enfermedad pulmonar intersticial, entre otros. Pasamos al tercer patrón de consolidación. Este patrón ya tiene 90-95% de líquido, entonces ya vamos a ver imágenes reales que son tipificadas ecográficamente por el signo del tejido. Entonces, fíjense, aquí tenemos las estructuras superficiales, la línea pleural, y en el espacio subpleural vemos un área con una ecodensidad similar al hígado o al vaso o a un órgano sólido. Este espacio está lleno de líquido, limitado en su borde profundo por el aire del pulmón, pero cuando nosotros ponemos las ondas ultrasónicas en la pared torácica, este medio líquido actúa como un transmisor, de manera tal que las ondas ultrasónicas atraviesan este espacio y nos van a dar una información real de lo que está pasando en el parénquima pulmonar, que se denomina desde el punto de vista ecográfico signo del tejido. En la consolidación por COVID, este signo del tejido puede presentarse en forma de microconsolidados subpleurales, que son áreas hipoecoicas que vemos debajo de la línea pleural. Puede presentarse como una consolidación segmentaria, que son signos del tejido de mayor amplitud, o puede presentarse como una consolidación translobar, cuando está afectado todo un lóbulo pulmonar, y lo diferenciamos ecográficamente porque esto actúa como una ventana ultrasónica que nos permite ver el mediastino. Fíjense en este ejemplo, al final de la pantalla podemos ver la aorta. Cuando tenemos un patrón de consolidación en COVID, esto indica una afectación más severa, corresponde al fenotipo H de Gattinoni. Ya tenemos una severidad y pronóstico peor para el paciente. Y desde el punto de vista de nuestro algoritmo, indica que el paciente tiene neumonía por SARS-CoV-2. Entonces, hemos visto los patrones que vemos habitualmente en COVID-19. Debemos ver la distribución, la extensión y la severidad. En COVID, la afectación inicial empieza por ser intersticial, focal, periférica. Debemos evaluar el área posterior, que es donde generalmente empieza, y puede acompañarse o no de engrosamiento pleural. En esta gráfica
podemos ver que la severidad evoluciona de acuerdo a los patrones, desde síndrome intersticial a un patrón de consolidación, pero cada patrón tiene también su evolución por severidad. En el síndrome intersticial, las líneas separadas evolucionan hacia líneas confluentes. En el patrón de consolidación, desde microconsolidados hasta consolidaciones translobares, la distribución va desde focal hasta difusa, unilateral hasta bilateral, y la línea pleural también se modifica desde lisa hasta fragmentada. Entonces, las formas más leves son líneas separadas, microconsolidados, focales, unilaterales y habitualmente con línea pleural lisa, mientras que las formas más severas son líneas B confluentes con consolidados translobares, distribución difusa, bilateral y con una línea pleural fragmentada. Vamos a ver entonces algunos escenarios clínicos de COVID-19, no sin antes mencionar el uso del estetoscopio en esta patología, porque esto produce cercanía, exposición del personal de salud y, en caso de usarlo, modificación de los equipos de protección personal. Ya la doctora Haley y el doctor Copetti señalaban al ultrasonido pulmonar como el estetoscopio de este siglo, y esta misma diatriba se presenta en COVID, en donde se plantea si se usa el estetoscopio o se usa más el ultrasonido. Algunos todavía insisten en usar el estetoscopio de cualquier manera para favorecer la relación médico-paciente, pero en tiempos de COVID definitivamente el estetoscopio y el médico con un estetoscopio en el cuello, con un equipo de protección, realmente es una imagen que no vemos. Debemos sustituir la ocultación pulmonar por la inspección pulmonar con ultrasonido. Ya hay dispositivos que nos permiten hacer la evaluación remota del paciente. Pasamos entonces a qué hacemos con los pacientes que llegan al triaje o que están en hospitalización. Y este algoritmo se publicó en abril del 2020. Los casos con COVID-19 sospechosos, además de la evaluación inicial, son sometidos a dos evaluaciones. Una es la evaluación de la saturación en reposo y ejercicio y otra es el eco pulmonar. En pacientes que están desaturados, como lo vemos del lado derecho de la pantalla, definitivamente se hospitaliza. Se les hace el eco pulmonar y veremos la severidad de la afectación y cuál es el área que probablemente se ingrese el paciente. Sin embargo, si el paciente tiene una saturación normal en reposo y normal en ejercicio, hacemos un eco pulmonar, y si es un patrón de pulmón aireado, un patrón intersticial leve, sin modificaciones de la saturación en reposo y ejercicio, probablemente es un paciente que pueda hacer observación domiciliaria. En cambio, si se modifica la saturación en ejercicio, disculpen, hacemos un eco pulmonar, pero este es un paciente que probablemente requiera hospitalización, porque es un paciente en el cual hemos demostrado hipoxemia oculta. Y el eco nos va a decir qué grado de afectación tiene el paciente y a qué área probablemente lo ingresemos. Les voy a presentar dos casos para ver la utilidad del eco pulmonar. Esta paciente de 36 años, secretaria de un consultorio médico, sin antecedentes patológicos, reporta haber tenido fiebre por un día, una semana previa, y posteriormente se mantiene asintomática. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, se decide hacer un despistaje por haber estado en contacto con pacientes COVID-19. Entonces, fíjense que estos son los signos vitales. La saturación en reposo y ejercicio no se modifica, la ocultación es normal, la radiografía de tórax pareciera normal, aunque hay un área en la base derecha sospechosa, y se le hace el eco como para confirmar que probablemente no hay nada en la radiografía. Fíjense, cuando exploramos la región axilar derecha encontramos líneas B juntas, y cuando exploramos la región posterobasal izquierda encontramos un patrón de líneas B coalescentes. Hay un signo que el doctor Botticelli llama el signo del haz de luz, que es como si se atravesara un conjunto de líneas B y dan una imagen blanquecina, que es la que vemos en la imagen de esta paciente. Entonces, el eco pulmonar en esta paciente nos permite
evaluar la severidad de una paciente que está asintomática, prácticamente no tiene ningún síntoma y es el eco pulmonar el que nos da el diagnóstico definitivo. Este es otro paciente de 44 años, comerciante, el único factor de riesgo que tiene es obesidad. Trabaja en un centro de venta de comestibles donde ha habido una infección de un gran grupo de trabajadores y el paciente presenta fiebre diaria por 12 días, disnea y una saturación de oxígeno de 89%. La placa vemos una acentuación del patrón broncovascular, un patrón intersticial. El paciente es puesto en pronación y estas son las imágenes ecográficas. Vemos líneas B confluentes en las diferentes áreas donde exploramos. Vemos que, fíjense, en la parte superior, vemos que hay líneas B adyacentes a áreas con líneas A. Es decir, que en un mismo espacio intercostal vemos dos patrones. Eso indica heterogeneidad. En la parte superior derecha vemos también líneas B y si se fijan en algún momento hay áreas hipoecoicas como las que estamos viendo en este momento. Entonces este paciente tiene un síndrome intersticial difuso bilateral con microconsolidados pleurales. Creo que no mencioné que ambos pacientes son PCR positivo para COVID. Este es el hueco axilar izquierdo de este paciente, donde vemos microconsolidados subpleurales. Fíjense que se ve muy claramente una área de ecodensidad similar a el hígado o el vaso o un órgano sólido. Y esta área al examen, al cabo de 72 horas, aumenta en su tamaño. Y cuando le ponemos el Doppler color, que habitualmente no se hace sino para hacer diagnósticos diferenciales, vemos que tiene Doppler y esto nos sirve para diferenciar que no se trata de lesiones por tromboembolismo pulmonar, que tienen un aspecto triangular con base hacia la línea pleural, una distancia mayor de 5 milímetros a nivel de la línea pleural. Y cuando encontramos estas imágenes triangulares debemos sospechar en tromboembolismo pulmonar. Esto es un microconsolidado porque se encuentra vascularizado. En terapia no tenemos mucho tiempo para conversar de la utilidad que tiene el eco en pacientes COVID en terapia, pero sí quería presentarles esta tabla donde cada uno de los patrones que encontramos en ecografía torácica tiene una significación. Si vemos deslizamiento, confirmamos que el paciente está intubado cuando vemos deslizamiento en ambos lados y descartamos el neumotórax, que es importante en los pacientes en el área de terapia, debido a la cantidad de procedimientos que se hacen, como venas centrales. Si encontramos un patrón A, es el que dijimos, patrón de pulmón aireado, ya sospechamos que la presión en cuña es normal. Debemos pensar que puede haber un tromboembolismo pulmonar si el paciente está en insuficiencia respiratoria, pensar en otras patologías como EVOC o asma, y descartamos neumonitis por COVID, porque tenemos un patrón de pulmón aireado, tenemos aire en el pulmón. Cuando vemos un patrón A, podemos usar fluidoterapia y no debemos usar diuréticos. Cuando tenemos un patrón B, indicativo de que hay un compromiso intersticial, ya podemos decir que hay una neumonitis por COVID, corresponde al fenotipo L, y evaluaremos cuál es la utilidad de la pronación, que también por este método podemos evaluar las modificaciones del síndrome, sobre todo de consolidación, cómo disminuye después de la pronación. La consolidación en pacientes COVID nos dice que hay una neumonía SARS-CoV-2. Recordemos que la consolidación va desde microconsolidados hasta consolidaciones translobares. Esto corresponde al fenotipo H. Son pacientes que pueden ser reclutados desde el punto de vista de maniobras terapéuticas. Podemos ver derrame pleural en pacientes que están en el área de terapia. Nos permite hacer el diagnóstico, la clasificación y evaluar la posibilidad inclusive de toracocentesis.
Y si evaluamos parámetros diafragmáticos, nos ayuda a hacer el destete del paciente en ventilación mecánica. Estas son algunas de las utilidades del eco pulmonar en el área de terapia. Las ventajas: no utiliza irradiación, se puede hacer en cualquier paciente, en cualquier área, a la cama del paciente, tiene un basamento científico sólido, de corta duración, de un costo bajo, requiere poco entrenamiento, no es invasivo, con una variabilidad inter e intraobservador del 5%, menor inclusive que la ecocardiografía, y es repetible las veces que se requiera. El segundo caso que les presenté, que es el paciente que tenía una neumonía bilateral por COVID, fue evaluado exclusivamente por ecografía pulmonar, no se realizó ningún método radiológico adicional. Las limitaciones: algunos hablan de la obesidad, nosotros no hemos encontrado limitación en pacientes obesos, es muy fácil explorar el pulmón. Extensas curas sí corresponden a limitaciones para esta técnica. Enfisema subcutáneo también es una limitación, recordemos que el aire es una barrera acústica. Las lesiones que no tocan la pleura, que no son periféricas, no las vamos a poder ver por esta técnica. De ahí que en COVID, que es una afectación periférica, el eco pulmonar es sumamente útil. Por supuesto, es operador dependiente, pero las otras técnicas que utilizamos, radiológica, tomográfica, también son técnicos dependientes y médico dependientes. Entonces, la ecografía pulmonar en COVID-19 tiene una serie de ventajas, especialmente en esta patología: limita los traslados, disminuye los tiempos de atención, es útil en el diagnóstico y el seguimiento, útil en poblaciones como embarazadas, niños, y tiene una aplicación importante en el domicilio del paciente para hacer triaje en casa y ayudar al aislamiento de la población. Definitivamente la ecografía pulmonar en tiempo de COVID es la elección. Y si Rembrandt tuviera que pintar la lección de anatomía del profesor Tulp en esta época, tuviera que pintar esta imagen. Muchas gracias.